Viviendo sin heridas, amando sin medida. Le dije a un amigo que iba a predicar de eso y me dice, es imposible vivir sin heridas y amar sin medidas. Y estamos en un proceso de iglesia en donde Dios está trayendo sanidad en muchas áreas de nuestras vidas. Y el día de hoy, el mensaje de hoy es viviendo sin temor, avanzando con visión. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Te puedes imaginar el día de hoy tu vida por un momento y ponerte a pensar dónde estarías el día de hoy? ¿Cómo estarías el día de hoy? ¿Cómo estaría tu matrimonio, tu vida, tus finanzas, incluso tu estado emocional adentro, si no creerías todas las mentiras y todas aquellas cosas que no te han permitido avanzar y tomar decisiones arriesgadas en la vida? Como el día de hoy, las mentiras y los temores y aquellas cosas que en ocasiones piensas que te van a suceder y que terminan nunca sucediendo, estancan, frenan y limitan la vida espaciosa que el Señor tiene preparada para ti. ¿Qué es aquello que nos roban los sueños? Nos deja paralizados y crea frustración en nuestra propia existencia. Y no sé si te ha pasado, pero en ocasiones yo me he puesto a pensar y a reflexionar: ¿por qué el hombre, el ser humano, no hace las cosas que más le apasionan en la vida? ¿Te has puesto a pensar y te puedes llegar a decir, oye, pues si pueden prender un poco más la iluminación del auditorio? Si te has puesto a pensar y puedes decir, oye, como que ¿por qué no estoy haciendo lo que más me apasiona en la vida? Y te pones a reflexionar y estás en una relación que no quieres estar, estás en un trabajo que no quieres tener, a la suegra ya no la puedes cambiar, pero yo llevo 10 años felizmente con mi suegra. A Dios sea toda la gloria. Pero ¿por qué nuestra tendencia? Nada que ver, ¿va? Pero bueno, es que los chistes de la suegra siempre son muy buenos. ¿Por qué nuestra tendencia siempre es a conformarnos, a quedarnos con los brazos cruzados, a simplemente no avanzar en la vida y quedarnos estancados? En Job capítulo 3 versículo 25 dice lo siguiente: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me aterrorizaba. Y es que el miedo en la vida del ser humano tiene el potencial de estancarte, de frenarte. Pero científicamente hablando, se han encontrado estudios. Tengo una preguntita: ¿por qué le bajan a las luces del auditorio? Súbanle a las luces, por favor. Me gusta ver los rostros de todos los seres humanos aquí. Me gusta disfrutar y conectar visualmente con ellos. Gracias, queridazos, gracias. Denles un fuerte aplauso al que la subió. Hoy vamos a hablar de nuestro enemigo principal, el antagonista de nuestra película, el villano de tus sueños y el que frustra normalmente y cotidianamente y sistemáticamente los planes que Dios tiene para ti. Y vamos a hablar el día de hoy del miedo. Y aunque suene impensable lo que voy a decir, es verdad. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para vivir sin temor. El diseño original de Dios sobre tu vida no es que tú experimentes y vivas temor. Eso no está dentro del plan. Y en ocasiones lo permitimos, en ocasiones lo dejamos y en ocasiones permitimos que el miedo gobierne nuestra forma de vivir. No dije algo porque me desconcentré mientras estaba diciendo, pero científicamente se ha comprobado que el miedo tiene el potencial, escúchame bien, de enfermarte, no solamente de estancarte, porque uno es lo que uno piensa. Y cuando el temor y estos pensamientos progresivos en nuestra mente no son frenados, tienen el potencial de deprimirte, de ponerte ansioso y de estancar toda tu vida. Y aunque suene disruptivo,
El temor entra a la escena en la vida del hombre, no cuando Dios crea al hombre, sino por medio del pecado. En Génesis 3:8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó, ¿qué dice? Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Y esa es la primera escena en donde vemos al temor entrar. El temor en tu vida te aleja de Dios. En vez de acercarte, en vez de correr hacia Él, en vez de vivir y creer lo que Dios tiene para ti, siempre va a tener un efecto negativo sobre tu vida. Por eso Cristo Jesús vino a morir por nosotros, no solamente para darnos vida eterna, sino para librarnos de la esclavitud y de las barreras mentales que son invisibles, pero que están frenando para que tú puedas vivir la vida increíble que Dios tiene para ti. Por eso en Juan 4:8 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que Dios quiere el día de hoy librarte de todos tus temores. Tú no fuiste diseñado por Dios para vivir con temor. Ese no es tu diseño. Eso no es la manera en la que Dios te diseñó. Si el día de hoy tú estás percibiendo y estás viviendo sin temor, tú puedes decir: oye, está bien, el día de hoy dice la palabra: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es que cuando la palabra de Dios viene y alumbra en tu corazón una realidad de alguna mentira que tú estás viviendo, tú puedes el día de hoy renunciar a ese estilo de vida, a esos pensamientos y a esos patrones negativos que no te dejan avanzar. Por eso en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente, dice, nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, con entusiasmo, con una actitud creyendo que Dios tiene el control de toda nuestra existencia. Dice: y corramos la carrera que Dios ha puesto por delante. Ahora, ¿qué temores son los que el día de hoy están gobernando tu vida? Si te pones a reflexionar y tú puedes decir: ¿qué temores son los que el día de hoy me están gobernando? Pues hice una investigación y me encontré con temores que yo no sabía que yo tenía. Pero un temor con el que siempre he batallado es con la ablutofobia. ¿Sabes cuál es ese temor? El miedo a bañarse. Y luego esta generación tiene el miedo de la nanofobia. ¿Sabes cuál es ese miedo? El miedo a no tener celular. Y ergofobia. Hay unos acá que tienen ergofobia. ¿Sabes cuál es ese miedo? Es el miedo a trabajar. Dios mío. Yo no sabía, pero hay un miedo que se llama papafobia. Y es un miedo al Papa de Roma. Literal. No a tu papá, sino al Papa de Roma. Y luego, onfolofobia. ¿Sabes cuál es ese miedo? El miedo a los ombligos. Y luego, este miedo yo sí lo tuve. El hipopótamos treses-quipedelifobia. ¿Y sabes cuál es ese miedo? El miedo a las palabras largas. Qué locura, ¿no? O sea, y bueno, y hay otro miedo que sabe chistoso, y es la cacofobia. No es el miedo al excremento, no es el miedo a tus deseos, es el miedo a la fealdad propia o ajena.
a la fealdad. Es importante mencionar estos miedos y ponernos a reflexionar. ¿Cuáles son los miedos que el día de hoy tenemos? Tal vez tú no tienes miedo a bañarte, pero hay otros miedos que el día de hoy están gobernando tu manera de vivir. Y hay un punto en tu vida donde tú tienes que reflexionar, y yo constantemente lo hago, es ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Y por qué permito ciertas cosas en mi vida que simplemente no son parte del plan de Dios? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué hago lo que hago? Muchos de nosotros tenemos temor al qué dirán. Ese es uno de los temores que acecha el corazón del hombre y que frena tu vida. El miedo a compararnos con otras personas, sus carros, sus casas, sus dones, su físico, su manera de hablar, su manera de ser, la posición que tienen, la posición que no tienen. Otros tienen temor al fracaso. Y ese temor es muy duro porque te paraliza, te estanca, y preferimos vivir vidas estancadas en trabajos que no queremos, con jefes que son unos tiranos, y no emprendemos, no escribimos, no hablamos porque creemos que no lo hacemos bien. Postergamos las llamadas, decisiones, ministerios, porque sentimos que no somos lo suficientes. Otros tienen temor a la soledad, y por este temor entramos en relaciones que no nos edifican, solo para no estar solos. Mantenemos amistades tóxicas solo por el sentimiento de decir, es que si dejo a esa persona, a ese amigo, a esa relación, pues me voy a quedar solo, y yo prefiero, pues como dice el dicho, ¿no? Primera de el mexicano que dice, más vale solo, pero ese no es el que quería decir. No, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces tú dices, oye, pues me hace sentido. ¿Para qué le busco? ¿Para qué renuncio a cosas que yo sé que no me están edificando? Pero por miedo decides quedarte en donde estás. Hay otros que tienen miedo a enfrentarse al pasado, y preferimos ocultar las heridas, ocultar los traumas, ocultar aquellas escenas en nuestras vidas que, aunque pasaron hace mucho tiempo, siguen teniendo efecto porque no nos dejan avanzar. Hay otros que tienen temor al futuro y que viven con ansiedad constante porque se piensan, pues qué va a pasar mañana, y si se desata la guerra mundial, y si se rompen los mercados. Y bueno, esos son temores tal vez de alguien, pero otros dicen, pues el temor del mañana, si pierdo el trabajo, si no encuentro una pareja, si la encuentro y no es lo que yo quería. Hay otros que tienen temor a fallarle a Dios, y nos volvimos religiosos, legalistas, perfeccionistas, y encubrimos nuestro temor con la voluntad de Dios. ¿Has escuchado a esos religiosotes que dicen, ay, es que no sé si es la voluntad de Dios? Y aunque se escucha muy religioso, se escucha muy espiritual, de que este cuate es alguien que sí ora, este cuate es alguien que sí. No, estás encubriendo tu temor en la barrera de hacer la voluntad de Dios. La pregunta del día de hoy: ¿es pecado tener miedo? ¿Es pecado temer? La respuesta más sencilla y rápida a esa pregunta es no. No es pecado temer, pero permitir que el temor nos controle nos llevará a un camino que definitivamente es el contrario al que Dios tiene para ti. Número uno, temer es de humanos. El sentir temor es natural. Jesús mismo sintió angustia profunda antes de ir a la cruz. En Mateo 26:35 nos expresa, dice, Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzaron a ponerse triste, y comenzó a ponerse, ¿qué dice? Triste y muy angustiado. David muchas veces expresó el sentimiento de temor.
En Salmos 56:3 dice, pero yo, cuando tengo miedo, dice, confío en Él. O sea, no negó el miedo, pero lo redirigió hacia Dios. Número 2, Dios no condena el sentimiento de temor, sino la vida controlada por Él. O sea, Dios no condena la emoción, pero cuando la emoción se vuelve en el líder de tu vida, entonces es ahí donde Dios sí tiene algún problema. Por eso nos dice una y otra vez, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, porque una vida de fe no es negar el temor. Una vida de fe es avanzar a pesar de que las emociones, las circunstancias y nuestros pensamientos nos digan lo contrario. Por eso, número 3, escribí en esta pregunta, número 3, el problema es cuando el temor sustituye a la fe. Muchos de nosotros pensamos que para tomar decisiones que vayan en pos a la voluntad de Dios, no tenemos que tener algún cierto tipo de temor, algún cierto tipo de sentimiento que pensemos que, bueno, pues la voluntad de Dios pues me va a dar paz en todo sentido. No, muchas veces la voluntad de Dios para tu vida es tomar decisiones difíciles, renunciar a cosas, avanzar, tomar riesgos, emprender, comenzar un nuevo proyecto, decirle sí. Y obviamente cuando tú no tienes experiencia y no has ejercitado la fe que te hace avanzar, pues obviamente te va a aterrorizar tomar un paso de fe en tu vida y decidirle creer a Dios. Obviamente que vas a experimentar ciertos temores mientras estés dando el paso, pero la fe no es no tener miedo, es a pesar de que estoy en una situación de temor, decido creer que Dios tiene el control de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mis hijos, y que todo va a salir bien. Venga, si vas a aplaudir, tienes que aplaudir más fuerte. Lo que sí hace el temor es que te hace tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Por eso cuando existe algún temor entre Natalie y yo, o si tenemos un proyecto, un pensamiento cotidiano, pero sentimos que hay temor, tratamos de reencuadrar la escena y no decir, no estamos haciendo esto porque tenemos temor. En ocasiones tenemos que decir, cerrar la puerta del temor a nuestras vidas, porque el temor es muy sigiloso, el temor es muy discreto. Es aquella comadre que no sabes y delante de ti te ponen una cara increíble, pero detrás de ti habla mal y tú ni sabes, mi comadre, y te amo. Así es el temor, te pone una mirada muy coqueta, pero el costo de ser liderado por ella es muy costosa. Hoy vamos a salir de aquí libres de temor. Yo no sé, pero tú vas a ser libre del temor. Yo le digo, Señor, yo quiero una iglesia que no tenga temor, una iglesia que emprenda, una iglesia que sea bendecida. Yo quiero tener una iglesia bendecida, una iglesia que le crea al Señor más que sus propios miedos. Yo quiero una iglesia que decida servirle al Señor y decir, Señor, yo voy a dedicar mi vida y mi tiempo y voy a apartar tiempo de mi semana para servirte. Mucha gente se espera hasta el final de sus vidas para servir, para entregarse, porque espera un tiempo indicado. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que no hay tiempo indicado. El tiempo indicado es hoy. Una vez le preguntaron a una persona que sabía mucho de finanzas y de cosechas y de árboles, y le preguntaron, ¿cuándo es la mejor temporada para haber plantado un árbol? Y él dijo, hace 100 años, pero el mejor tiempo para hacerlo es hoy. Así que vamos a ver la historia
de un hombre, de una parábola que Jesús les cuenta a sus discípulos casi antes de partir. Y esta historia la vamos a tomar de la historia donde el amo le reparte a 3 diferentes siervos 3 diferentes cantidades. ¿Se saben esa historia? A uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. El que tenía 5 tomó los denarios, los talentos y los puso a trabajar, emprendió, invirtió y llegó con el Señor y le dijo: Señor, mira, he multiplicado lo que me has dado, lo he utilizado. Y el amo se puso contento, lo elogió, le dijo: eres un buen siervo fiel. Al que tenía 2 también lo hizo, y también se puso a trabajar, fue diligente y multiplicó lo que el amo le había puesto en sus manos. Y el que tenía un talento, veamos lo que sucedió en Mateo capítulo 25, versículo 14. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5, al segundo 2, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Podemos decir, pues bueno ni malo, porque malo hubiera sido haberlo perdido. Pero él no lo utilizó, sino que hizo un pocito y lo escondió. En el versículo 19, y luego me voy a saltar al 24, dice: después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Versículo 24, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y le dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía una mala percepción. Era el típico persona que dice: los ricos tienen dinero porque son unos ratas. Estoy hablando de la mentalidad. Versículo 26. Versículo 25 dice: tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. 26, pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. 3 cosas que produce el temor en nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para aprender algo el día de hoy? Número 1, el temor en tu vida va a producir estancamiento y pasividad. Versículo 25 dice: tenía miedo de perder su dinero. Así que ¿qué hizo? Lo escondió. El siervo no hizo algo malo activamente, pero tampoco hizo lo que debía. El temor lo llevó a la inacción. No rompió reglas, pero tampoco dio fruto. Y eso fue suficiente para que el amo lo llamara siervo malo y negligente. El temor genera estancamiento. Es el que no avanza, no sirve, no arriesga, no crece, no da de su tiempo, se queda estancado porque tiene temor. Puede que una persona siga asistiendo a la iglesia, pero viva con su llamado enterrado. Y eso es lo que hace el temor. El temor es tan sutil que no te quita de donde estás, pero sí te frena hacia donde Dios te quiere llevar. Porque el miedo produce pasividad y estancamiento. Es el estado del creyente que asiste a la iglesia, pero que es pasivo, no da, no es generoso,
no produce impacto. El temor, si estás apuntando, no te va a sacar de la iglesia, pero sí te va a sacar de tu propósito. Número 2, una visión distorsionada. El temor crea visiones distorsionadas, realidades que no son realidades. En el versículo 24 dice: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró. Así que el siervo temeroso proyectó una visión falsa de su amo. Su visión estaba contaminada por el miedo. Donde había gracia, confianza, él vio dureza y exigencia. Y me puse a investigar lo que la Biblia le llama en traducciones denarios, en otras traducciones talentos, y en la NTV le dice una bolsa de plata. Y en el sentido estricto y histórico y literal, en el primer siglo, un talento era una unidad de peso usada para medir metales preciosos como la plata y el oro. En términos monetarios, equivalía a 6,000 denarios, o sea, unos 20 años de un salario común. Por lo tanto, era una enorme cantidad de dinero. Si supones, José, ayúdame, el salario mínimo 500 pesos aproximadamente, más o menos dependiendo de la ubicación en donde nos encontremos. Vamos a ponerle 500 pesos por 6,000 denarios. ¿Cuánto te da? 3 millones de pesos. ¿Era un amo perverso? ¿Era un amo exigente? No. Era un amo que tenía confianza, que validaba a la persona y que creía de las personas lo mejor. Y en vez de pensar eso, el siervo tenía una visión distorsionada de la gente, distorsionada de Dios, distorsionada del amo. Y muchos de nosotros así estamos. Cuando tú tienes temor y dejas que el temor te infunda y te dirija, no vas a poder disfrutar la vida. No vas a disfrutar a tus padres, no vas a disfrutar tu trabajo, no vas a disfrutar la iglesia, porque siempre vas a tener una visión distorsionada de las cosas. Hay gente que piensa: los pastores siempre se clavan la lana. ¿A poco no? Oye, directo y al grano. Y ahorita veo a alguien que dice: estás tremendo. Y pensamos, tenemos muchas concepciones premeditadas de lo que escuchamos de nuestros padres, de lo que escuchamos de las personas. ¿Y no te ha pasado que en ocasiones te cae alguien mal solo porque alguien te habló mal de él y no te ha hecho nada malo, y no es, esa persona no es así, y esa persona es súper cálida, súper atenta, súper amable, y luego pues alguien te habla mal de esa persona y pues tú tomas partido, y luego tú ya estás enojada y: hola, ¿cómo estás? ¿Tú por qué me saludas? Y luego te das cuenta, y con el paso del tiempo tú dices: oye, esta persona no es lo que a mí me hablaron. Porque el ser humano tiende a crear historias y pensamientos y patrones. Así que el amo estrictamente era un amo bueno, generoso, bondadoso. Y Jesús ilustra esta historia para ilustrarnos a nosotros que Dios ha sido tan generoso y tan bueno con nosotros, y que nos ha dado a nosotros dones y talentos. En el sentido conceptual de la parábola, Jesús no estaba hablando solamente de dinero, porque tú puedes decir: no, yo sí nací bien amolado. Ahora, Jesús, me encanta que no niega la realidad de que hay personas que nacen con 5 talentos, otros con 2 y otros con 1. No niega esa realidad. Hay gente que aquí que nació y que tuvo una mejor educación y una familia integral y una familia en donde recibían amor, pues lógicamente esa persona va a tener más, no sé cómo llamarle, pero pues la Biblia dice: al que mucho se le da, mucho se le va a demandar.
Pero aún así, en las condiciones en las que el día de hoy o en las que Dios te trajo al mundo, te ha dado demasiado. Muchos todavía no creen lo que les estoy diciendo. En el sentido espiritual y simbólico de esta parábola, nos dice que Dios es un Dios que confía en cada persona para que cumplan su propósito. Por eso el talento representa cualquier recurso que proviene de Dios para ser usado y multiplicado. El temor en nuestra vida distorsiona nuestra visión de Dios, de nosotros mismos y de nuestro llamado, pensando que no somos suficientes, pensando que nos hace falta, pensando que no tenemos lo que se requiere, pensamos que no contamos con el tiempo, con el recurso, con el talento, con el dinero, con lo que se requiera para poder salir adelante. Muchas veces yo te quiero confesar que yo me siento así en la asignación que tengo como pastor. No me siento capaz, siento que me hace algo, falta, y siempre mi mente está jugándome con el temor y me dice: la gente no está de tu lado, no tienes lo que se requiere, eres demasiado egoísta, piensas solamente y la mente. Y eso comienza a descalificarte. Así que en el sentido amplio, el talento representa, escúchame bien, el tiempo que tienes, la energía, las conexiones, las relaciones, la casa, el trabajo, lo que Dios te ha dado, tu persona, tu esencia, tu mente, tu capacidad de imaginar, tu capacidad de pensar, tu capacidad de vivir. Esa es mucho para que tú puedas cumplir lo que Dios tiene para ti. Así que el miedo distorsiona nuestra mente. Por eso cuando los espías fueron a investigar a la tierra prometida, en Números capítulo 13, 10 de esos espías dieron un informe negativo y dijeron lo siguiente: eran gigantes y nosotros éramos como langostas. El temor es una lupa que agranda el problema y encoge la promesa. Por eso uno quiere y necesita renovar su estilo de vida, su manera de pensar, para que cuando nosotros tengamos que enfrentar a algún gigante, a los gigantes los veamos como langostas y a nuestro Dios lo veamos como un Dios gigante y poderoso. Número 3, el temor en tu vida produce desobediencia disfrazada de prudencia. Hello. Desobediencia disfrazada de prudencia. Versículo 25 dice: así que lo escondí en la tierra, mire, aquí está su dinero de vuelta. El siervo justificó su falta de acción como algo prudente. Pero escúchame bien, no fue prudente, fue una excusa no válida. Y Jesús no lo llamó sabio, sino negligente. Y su temor lo llevó a la desobediencia, aunque disfrazada de lógica o responsabilidad. Muchas veces decimos: no tengo el tiempo, Dios me está preparando, no estoy listo. Pero lo que realmente hay es una desobediencia disfrazada de prudencia. Y el temor es experto en producir excusas que suenen espirituales. Es que pues no tengo lo que se requiere. Pero hay un pasaje que me encanta, que lo voy a leer, y es de el salmista David, en Salmo 34. Vea lo que dice con respecto al miedo, porque ya hablamos mucho del miedo, y el chiste es hacerte consciente el día de hoy de la trampa en la que el día de hoy puedes estar caminando, y cada uno de nosotros tenemos que estarla revisando constantemente.
David era un hombre que sentía el temor, pero lo redirigía hacia Dios. Por eso en Salmo 34 es una literatura riquísima de un hombre que a pesar del temor encontró la valentía en Dios. Vea lo que dice en Salmo 34 versículo 2: solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y dice, y Él que me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. ¿Me salvó de qué? De algunas, de solamente las que yo pensé. Dice, de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a los que le temen. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Así que para cerrar, ¿cómo vencer el temor? Número uno, exaltando el nombre de Dios. Vemos aquí que el salmista dice que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Y es por eso que es importante que el cristiano aprenda a adorar a Dios, a exaltarlo. Adoración no son canciones ni es el tiempo que venimos antes de la reunión. Adoración es un estilo de vida en donde tú y yo exaltamos y glorificamos y ponemos en alto a nuestro Dios. Y eso lo hacemos cuando meditamos en su palabra, cuando tenemos un tiempo para exaltar a Dios sobre nuestras vidas. Y ese sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades, sobre lo que nos agobia, sobre cualquier situación. Dice, exaltemos juntos su nombre. Eso también nos dice que cuando yo me rodeo con personas que exaltan a Dios, que tienen fe, que ponen su confianza en el Señor, también en ellos podré encontrar descanso, socorro o palabras de aliento que me hagan redirigir mis pensamientos y creer y saber que mi Dios es todopoderoso. Número 2, David nos enseña a identificar nuestros temores y exponerlos en oración. Dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de mis temores. O sea, sí sabía cuáles eran sus temores, pero por eso fue a la presencia de Dios y oró. Tal vez tú el día de hoy tienes algún temor. ¿Cuál es el temor que el día de hoy tienes? Temor a obedecer a Dios, temor a dejar aquello que te está estancando, pero dices, es lo seguro que tengo. ¿Cuál es el temor que tú tienes el día de hoy? Exponlo delante de Dios y escúchame bien, Él te va a responder, porque Dios es un Dios que responde nuestras oraciones. O sea, esta onda del temor no es algo que tú y yo nos vamos a dormir y el día siguiente ya no va a estar. No, el temor sistemáticamente toca la puerta de tu corazón. Por eso la vida del cristiano es la vida de rendición delante de Dios, donde lo exaltamos, lo reconocemos, porque en su presencia dice hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En su presencia yo encuentro la paz que necesito y la confianza y la certeza para saber que el que inicia la buena obra no te va a dejar al medio, no te va a dejar en el proceso. El que inicia la buena obra en tu vida, en tu familia, la va a terminar. Dios la va a terminar. Dios la va a terminar. Número 3, cultiva una vida victoriosa de oración. Después esto no solamente es para cuando tengas alguna emergencia, esto es un hábito. Dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría.
ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que el salmista lo hizo un hábito y él comenzó a vivir y a experimentar y a empezar a tener pequeñas victorias. En ocasiones tus victorias de ahora se tienen que manifestar y hacer más grandes, pero iniciamos con pasos chiquitos, iniciamos con los temores chiquitos y comenzamos a dar pasos de fe, y después esa vida se convierte en un estilo de vida, en una forma de creerle a Dios y de saber que Dios va delante de ti y que ninguna plaga tocará tu morada, y que el Señor va al frente y que el Señor te respalda, y que el Señor, cuando Él da una visión, también Él provee para la visión. Él da provisión para que cumplas la visión de Dios. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos años con el avance. Y una de las victorias que a mí me tocó experimentar fue el tema de los climas. ¿Cuántos? Yo hasta predico con chamarrita y toda la cosa. Pero cuando checamos el dinero en la cuenta, teníamos 23,000 pesos. Y la gente venía y sudaba y estaba con el papelito. Y yo le decía: Señor, al menos se están dando cuenta cuál es la antesala del infierno. Así que yo decía: Señor, al menos va a producir arrepentimiento en sus vidas. Pero teníamos 23,000 pesos en la cuenta. El proyecto costaba mucho dinero, y Dios nos dijo: avanza, avanza. Y no teníamos dinero, pero si el Señor te da una visión, Él te va a proveer para que cumplas la visión. Y los aires ya son una realidad. Entonces, esa fe no inició hoy. Es una fe que se cultiva chiquito, poquito, con las cositas pequeñas. Pero hay gente que piensa que Dios es un Dios como un mal padre. No. Dios te va a procesar. Y Dios no te va a quitar los procesos en tu vida para que crezcas, para que madures. Dios quiere que estés maduro. Y eso es algo que el día de hoy el Señor nos está poniendo. Y número 4, muévete, actúa y da pasos de fe. En versículo 14 dice: apártate del mal, dice, y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Así que recibes, vas al Señor, pero después sales del tiempo de Dios para actuar, para avanzar, para creerle, para decirle: Señor, tú como lo hiciste en el pasado, como abriste el mar rojo, el río Jordán, así también abrirás caminos sobre mi vida. Así que muchos de aquí tenemos que tomar decisiones que no has tomado, cosas que no has hecho, sueños que tienes frustrados, y avanzar y creer y confiar en el Señor. Así que yo te voy a pedir el día de hoy que cierres tus ojos para terminar este tiempo Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Y aunque la vida en fe es un hábito que solamente se puede ejercitar en los tiempos de oración, en los tiempos de intimidad, el día de hoy yo quiero que Dios inicie
y prenda y levante y encienda y despierte y avive esos huesos secos, esos sueños despiertos, esos anhelos que Dios ha depositado en tu corazón. Y si tú estás aquí, yo quiero decirte de parte de Dios, tú tienes un sueño y un plan y una asignación y un propósito que nadie más puede cumplir excepto tú. Por eso el día de hoy te digo, levántate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Él te dice: no te dejaré ni te desampararé. El día de hoy, Señor, yo te pido que ayudes a toda la iglesia a reemplazar aquellos miedos, temores y percepciones que tengamos tal vez de ti, que tengamos de la gente o de nosotros mismos, que nos impidan poder avanzar. En el nombre de Jesús, yo profetizo sobre la iglesia que se levanta una nueva generación de pastores, de líderes, de empresarios, de empresarias, de mujeres de Dios, de siervas de Dios, misioneras, personas que escribirán libros, amén, que escribirán grandes cosas, Señor, personas que no se van a quedar con los brazos cruzados. Gracias, Padre, porque tu palabra el día de hoy se está sembrando, Señor, en cada corazón. Aquellos que no han querido dar pasos de fe, Señor, y no han confiado en ti, Señor, en algún área, en el área de las finanzas, yo te pido, Señor, que el día de hoy traigas libertad y que la iglesia pueda confiar, que la iglesia pueda creer, que la iglesia pueda poner sus ojos y su mirada en ti, en el nombre de Jesús. Amén.